Y cuando de repente uno analiza que el principal personaje de la oposición es un periodista, que el segundo líder de opinión es un payaso y el tercer líder de oposición es el árbitro de la contienda electoral, es decir, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, debemos de preocuparnos. Los partidos políticos parece que no están entendiendo los mensajes que están dando dentro de la propia sociedad. Amigos de Politicarte, en el dato político de esta semana, bueno, pues claro que tenemos que hablar sobre la gran pregunta del momento. ¿Se está atentando contra la libertad de expresión? Y algo un poco más profundo. ¿Hay líderes políticos de oposición que realmente puedan hacer un contrapeso? Hago esta aseveración porque hay muchas respuestas acerca de lo que hoy en día está pasando. Sabemos que a partir de que Carlos Loret de Mola dio a conocer esta investigación del hijo mayor del presidente, de José Ramón López Beltrán, el presidente pues ha cambiado su humor, ha perdido la credibilidad en un 10 a 15%, según encuestas dadas a conocer por diversos medios de comunicación, y también ha sido evidente los ataques que ha realizado el presidente contra Carlos Loret de Mola y contra otros comunicadores. Esto ha provocado que haya protestas contra Morena por parte de los propios medios de comunicación. Lo vimos en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la misma mañanera también, y en algunos estados donde se ha negado a hacerle entrevistas a dirigentes o personas ligadas a Morena. Y bueno, todo esto es porque hay una molestia, un enojo por la forma en la que el presidente ha tratado, por un lado, el tema de la violencia, de los asesinatos contra los periodistas, y por otro lado, el dar a conocer gastos y, digamos así, exponer a Carlos Loret de Mola. Ese es por un lado, y una cosa que realmente nos debe de poner muchísimo a la reflexión, es de que pues se quiera poner un candado a la libertad de expresión. En un país democrático, el evitar que se hagan críticas, bueno, pues solamente pues quita ese efecto democrático y se convierte en algo que de alguna manera lastima por un derecho universal, que es el derecho de la libertad de expresión. Pero por otro lado, han surgido preguntas, incluso quienes aseguran que a lo mejor el líder que se necesita en México es Carlos Loret de Mola. Y cuando de repente uno analiza que el principal personaje de la oposición es un periodista, que el segundo líder de opinión es un payaso y el tercer líder de oposición, tercer líder dentro de la oposición mejor posicionado es el árbitro de la contienda electoral, es decir, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, debemos de preocuparnos. Debemos de preocuparnos porque, por un lado, los partidos políticos de oposición parece que no están entendiendo los mensajes que están dando dentro de la propia sociedad. Y si están todavía ellos dispuestos a meterse de lleno a que saquen una candidatura de unidad dentro de la oposición, deben entender que esa candidatura debe ser de alguna figura con credibilidad de forma externa. La apuesta por políticos ya quemados, pues solamente llevará a que quien ponga a López Obrador pueda ganar la elección del 2024. Es que con estas crisis, la mayor crisis que está viviendo este gobierno, pues sí debe de hacerse una fuerte reflexión dentro de Morena si el destino será la candidatura de Claudia Sheinbaum o la candidatura del canciller Marcelo Ebrard o incluso algún otro candidato para que realmente tenga las posibilidades de triunfo ante una gran unión de la oposición. Y ahí el papel que de forma siniestra está realizando Movimiento Ciudadano, que por cierto hay que decir, Movimiento Ciudadano ha dejado muy en claro que busca ser la tercera vía y que tiene incluso algunos candidatos presidenciales aspirantes, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, o el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas, que bueno, pues es más el nombre que la figura, pero que de alguna manera se menciona dentro del espacio político. Y bueno, pues esto sin duda pone ingredientes muy particulares a lo que puede llegar a pasar en el 2024, porque Movimiento Ciudadano jugará un papel importante, al mismo tiempo lo hará PRI, PAN y PRD, que ya anunciaron una candidatura, y por otro lado Morena con la designación que vaya a hacer de forma directa el propio López Obrador. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es quién sería el candidato que represente realmente a la oposición. La apuesta por algún gobernador
ya sea del PRI o del PAN, o algún dirigente partidista de estas fuerzas políticas, pues no garantizan el triunfo. Y creo que esa es la gran reflexión que se tiene que hacer. No estoy diciendo que se lance a la presidencia a Loret de Mola o a Broso, o se lance a la presidencia a Lorenzo Córdoba, sino simple y sencillamente creo que tenemos que hacer la reflexión de dónde están los líderes. Y es una pregunta que constantemente se realiza en los distintos espacios. Es que no hay líderes. No, sí existen líderes, pero parece que esos líderes tienen que empezar a hacer y romper paradigmas, ser disruptivos, y deben enfocarse principalmente a nivel regional. Creo que para lograr un verdadero éxito se tiene que hacer algo totalmente disruptivo. Trabajar de lo local hacia lo nacional para impulsar un verdadero liderazgo. Mientras tanto, López Obrador en crisis y la oposición en crisis. El latillo político esta semana, pues sin duda, es la forma en la que bajaron a Roberto Palazuelos, este pseudo actor, pseudo empresario y pseudo político que buscaba ser gobernador de Quintana Roo. Es que Palazuelos buscaba quién lo podría lanzar a la gobernatura. Cayó el Movimiento Ciudadano se dieron muchas críticas sobre esta candidatura totalmente coyuntural, pragmática, y parece que recapacitó el propio el propio Movimiento Ciudadano, y decide lanzar a el senador José Luis Pech, un viejo extrista, ahora senador de Morena, como su candidato a la gobernatura. Mientras tanto, Roberto Palazuelos quedó solamente en la anécdota, pero había quien apostara a que Roberto Palazuelos sí podía llegar a la gobernatura. Hay quien dice, si Cuauhtémoc Blanco llegó a ser gobernador de Morelos, cualquier figura pública puede llegar a ocupar cualquier otro cargo de elección popular. Lo que sí podemos decir es que Palazuelos de alguna manera se enfrentó de forma directa a pues la mafia política, una mafia política que sigue decidiendo, que sigue pensando en lo políticamente correcto, que sigue pensando en quién le puede traer mayores dividendos y en que sea alguien que hable su propio idioma. Eso es lo que termina pasando, dando como siempre el tema del prestigio. Es muy probable que José Luis Pech no gane la gobernatura de Quintana Roo, pero pues Movimiento Ciudadano podrá decir que jugó con un político y le está quitando un senador a Moreno. Así de sencillo, así las cosas. Vemos a la siguiente.